la perspectiva de género desde el enfoque que yo vengo dándole, no como una muletilla, sino tratando de entender que la Suprema Corte nos quiere decir que seamos justos, que no violemos el debido proceso, que actuemos conforme a la Constitución, respetando los derechos humanos, conforme a la ley, porque la única forma de entender que se juzgue, se acuse, se investigue, es a la objetividad de la ley, que en definitiva es no discriminar, nos obliga a enfocarnos hoy en la persona del imputado o del detenido. ¿Cuántas quejas? De cada 10, 9, que al imputado le sembraron la evidencia, que le sembraron el arma, que le sembraron la droga, que lo maltrataron al detenerlo, o todavía peor, un imputado que por mandato constitucional debe ser puesto sin demora a la orden del fiscal. A veces pasa un día, 2 días, 3 días detenido por la policía. Injustamente se pone a la orden del fiscal, no para que el fiscal lo vea, sino en un centro de internamiento. De modo que el fiscal lo que recibe es un recibido y no ve a la persona. Qué inhumano esto. Pero eso no es perspectiva de género. Esto es inhumano. Un imputado, un detenido que está horas y días en una cárcel policial cuando la Constitución política dice sin demora, policía sin demora. Y sin embargo el fiscal se hace de la vista gruesa para no ver esos errores. Casi en todo el país la policía pone a la orden del fiscal en una cárcel cuando a la orden del fiscal es para que el fiscal reciba y vea si el chico está golpeado o no está golpeado, si está desnudo o no está desnudo, si está ejerciendo sus derechos o no, si tiene o no tiene un abogado defensor que debió tenerlo de inmediato, que fue detenido. Esta realidad de la humanidad de la detención es lo que en perspectiva de género significaría, prefiero, desde la Constitución Federal, que dice en el artículo 20, apartado B, fracción octava, que desde el momento de la detención el imputado, el detenido, tiene el derecho de contar con un abogado defensor que proteja sus derechos. Eso no lo dice la perspectiva de género, eso lo dice la Constitución política, que puede ser puesto, que debe ser puesto a la orden del Ministerio Público sin demora. Eso no lo dice la perspectiva de género, lo dice la Constitución política. Que si los hechos no fueron en fragancia, debe ser puesto en libertad. Eso lo dice la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que si los hechos no son delito, tiene que ser puesto en libertad. Eso lo dice la Constitución política en el artículo 19, no la perspectiva de género. Y por eso cuando a mí decenas y decenas de jueces me dicen, José Daniel, ¿qué hacemos? Cuando es un imputado, lo ponemos en libertad o no lo ponemos en libertad. Yo digo, proceda conforme a la Constitución y a la ley, porque no te vas a equivocar, porque vas a ser acertado y porque te vas a dar cuenta que es más sencillo entender. Por eso es muy importante que las personas solo pueden ser detenidas en fragancia de delito. Un concepto no fácil de entender a veces en México, pero que se ha escrito, quizás lo más que se ha escrito en México sobre el proceso acusatorio es la detención en fragancia, con criterios bastante claros. Me atrevo a decir que los criterios menos claros están en el protocolo de detención de la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante que se detenga para detener, perdón, se investiga para detener. Investigo y si hay causa, detengo. Y no como se viene haciendo, que se detiene para investigar. Es muy importante que cuando una persona es detenida, que debe ser en fragancia, decíamos,
debe leerse y explicarse sus derechos y permitir su abogado defensor. Es muy importante saber que debe registrarse la detención y respetar sus derechos humanos. Es muy importante no olvidar que debe ser puesto sin demora ante el Ministerio Público que llega al lugar de los hechos. Es muy importante repetir que el fiscal debe ver al detenido para corroborar las circunstancias físicas, mentales, jurídicas, y que el fiscal debe ordenar la libertad u ordenar su retención notificando al detenido y a su abogado defensor. Y lógicamente que no puede discriminar por origen étnico, origen nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las diferencias sexuales, el estado civil y cualquier otra diferencia que atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos o libertades. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna persona detenida puede ser retenida sin una decisión fundada y motivada que ha de serle notificada al detenido y a su defensor. Significa que tiene derecho de comunicarse con la persona de su confianza y contar con aseo personal y alimentación. Que no puede estar incomunicado y por tanto puede llamar a su familia: estoy detenido, estoy en tal sitio. No por perspectiva de género, sino por mandato constitucional, las personas detenidas tienen que ser tratadas humanamente, con empatía, porque son, y no dejan de serlo, un ser humano, aunque se les atribuya un delito. ¿Sí me entienden ahora? Cuando hemos visto la investigación policial, cuando hemos visto la investigación pericial, cuando hemos visto la función del Ministerio Público y vemos ahora a los detenidos en perspectiva de género, y nos damos cuenta de que la Constitución política y la ley nos da respuestas más claras que un concepto tan abstracto y tan genérico y tan mal definido en la jurisprudencia como la perspectiva de género. Qué sencillo es todo, qué complicado lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación por caer en una ideología de género.